Sean todos bienvenidos. Hoy conoceremos al tanque principal de batalla de Francia, el Leclerc. A principios de los años 1970, el AMX-30 se hacía obsoleto, y en 1977, el ejército de Francia hizo un borrador de requisitos para un nuevo carro de combate principal. Se estudió la adquisición de material extranjero, como el M1 Abrams, el Leopard 2 o el Merkava, pero dicha posibilidad se rechazó. Un programa conjunto con Alemania, basado en el Leopard 2, se descartó en 1979 y se iniciaron los estudios para llevar a cabo un proyecto nacional. En contraste con la mayoría de los programas occidentales, se puso más énfasis en la protección activa que en la pasiva para limitar la masa total del vehículo. Se prestó especial atención a la movilidad, para evitar el fuego enemigo, y al control de tiro del carro. Para limitar el coste por unidad, al fabricar más cantidad de tanques, se buscó una asociación con otro estado extranjero. Este objetivo se consiguió cuando los Emiratos Árabes Unidos encargaron 436 vehículos, que se sumaron a las 426 unidades ya previstas para el ejército francés. El proyecto empezó en 1986, bajo el nombre de Leclerc, con la rápida construcción de 6 prototipos por parte del Consorcio Público de Armamento Nexte. La producción en masa comenzó en 1990 con un primer lote de 4 unidades, utilizados principalmente para pruebas comparativas en países extranjeros. A las 17 unidades de los lotes 2 y 3, con mejoras en la torreta y el blindaje del casco, se les diagnosticaron problemas en el motor y la suspensión y fueron rápidamente solucionadas. Los lotes 4 y 5 fueron mejorados, se les eliminaron los problemas recurrentes en la planta motriz y siguen en servicio, después de haber sido modernizados a finales de los años 1990. La segunda serie, a la que se añadió un sistema de climatización en la parte trasera derecha de la torreta, empezó con el lote 6. En el lote 7, se introdujo un sistema de transmisión para los vehículos de mando, y un sistema de datos, proporcionando visión instantánea del estado de todos los tanques y blancos adquiridos. También incorporó mejoras menores en el visor. En el lote 8 se modernizó el sistema electrónico y en el 9 se reemplazó el visor con un sistema Iris AGEM con presentación térmica, que permite la adquisición de objetivos a un alcance mayor. Todos los lotes anteriores serían modernizados a los estándares del lote 9 a partir de 2005. En 2004 se presentó el lote 10, que incorporaba nuevos sistemas de información, que permitían compartir la información de la disposición de las unidades enemigas y amigas a todos los vehículos, y un nuevo blindaje. Este es el inicio de las 96 unidades de la tercera serie. El Leclerc está equipado con un cañón de ánima lisa, Giat CN120 de calibre 120 mm. Teóricamente, este cañón puede disparar munición OTAN estándar de 120 mm, como el Leopard 2 alemán y el M1 Abrams estadounidense, pero en la práctica solo se utiliza munición específica producida en Francia. El cañón está aislado con una funda térmica, y tiene un sistema de extracción de humos automático de aire comprimido en vez del cilindro de extracción de humos habitual. El Leclerc tiene un sistema de carga automática único, que fue específicamente diseñado para él y que permite reducir la tripulación a 3 miembros, suprimiendo el puesto del cargador. La torreta del Leclerc fue diseñada alrededor del sistema de autocarga. La recarga automática del Leclerc permite una cadencia de fuego de 12 disparos por minuto y mantiene 22 proyectiles preparados. Puede almacenar hasta 5 tipos diferentes de munición a la vez, aunque, como la mayoría de los sistemas de autocarga, no puede cambiar de tipo de munición una vez que el proyectil ha sido cargado. Los tipos más comunes son el perforante subcalibrado estabilizado por aletas APFSDC, con núcleo de tungsteno y el proyectil anticarro de alto explosivo EAD. Un tanque Leclerc puede disparar mientras se desplaza a una velocidad de 50 km por hora a un objetivo o 4 km de distancia. El cañón tiene 52 calibres de longitud en lugar de 44 como en la mayoría de los tanques de la generación del Leclerc, dando a los proyectiles una mayor velocidad de salida. Los tanques de última generación alemanes y británicos tienen cañones del calibre 55, todavía más potentes, y los estadounidenses utilizan proyectiles perforantes de uranio empobrecido avanzados, para compensar sus cañones más cortos. El Leclerc también está equipado con una ametralladora coaxial de 12,7 mm y una ametralladora antiaérea por control remoto de 7,62 mm. El Leclerc tiene el sistema de protección de vehículos de combate Galix de Giat, que dispara varios tipos de granadas de humo y cartuchos de proyección infrarroja, así como granadas antipersonal. El casco y el cañón están compuestos de acero soldado, acoplado con un blindaje modular. El espacio interior se rellenó con blindaje reactivo no explosivo NERA, que puede ser reemplazado fácilmente para repararlo o actualizarlo en el futuro.
El ejército francés rechazó el blindaje Chobham a finales de los años 1970, ya que estaba demasiado especializado en su optimización para neutralizar armas de carga hueca y, por tanto, optaron por desarrollar un sistema de blindaje perforado de acero, comparable al que había en los primeros Leopard 2. Cuando el Leclerc fue introducido a principios de los años 1990, esto se seguía considerando adecuado, debido al mayor espesor de sus módulos comparado con el blindaje de otros tanques occidentales modernos, hecho posible para un peso limitado gracias al diseño compacto del conjunto del tanque. Sin embargo, con el paso del tiempo, los estándares para la protección del blindaje de los tanques se hicieron más exigentes, en vista de la adaptación de los proyectiles anticarro. Por ejemplo, su principal rival en el mercado de la exportación, el Leopard 2A5 alemán, fue equipado con un sistema de blindaje espaciado adicional, dejando obsoleto el blindaje del Leclerc. Por todo ello se decidió seguir la tendencia marcada por alemanes Leopard 2A4 y británicos Challenger 2, que empleaban un sistema de titanio tungsteno, aplicándolo a su vez al Leclerc en el lote 10, a partir de 2001, para equipararse lo más rápidamente posible a los estándares occidentales. El Leclerc dispone de un sistema de gestión de combate Finders, y de un sistema de comunicación digital Icone TIS que integra datos de otros carros y escalones de mando superiores. El sistema de control de tiro digital del Leclerc puede ser operado independientemente tanto por el artillero como por el comandante, y ofrece representaciones integradas en tiempo real de todos los sensores y visores, incluyendo la mira estabilizada Saban 20, desarrollada por Sagem, y el sistema de visión OV60 diurno-nocturno para el conductor, DCI Soptrosis. El sistema puede adquirir 6 blancos simultáneamente y es muy similar al desarrollado por la misma compañía para el tanque británico Challenger 2. El Leclerc tiene un motor diésel hiperbárico de 8 cilindros y 1500 caballos y transmisión automática, con 5 velocidades hacia adelante y 2 hacia atrás. La velocidad máxima oficial es de 72 km por hora en carretera y 55 km por hora campo a través, aunque se ha constatado que es capaz de superar los 80 km por hora en carretera. El sistema hiperbárico integra una turbina de gas Turbomeca TM307B en el motor, que actúa tanto como turbocompresor y como unidad de energía auxiliar, proporcionando potencia auxiliar a todos los sistemas cuando el motor principal está apagado, generando por ello el enorme consumo de combustible, 13,8 litros por kilómetro, que llevan aparejadas todas las turbinas. Con un peso en combate de 56 toneladas, debido a su pobre blindaje, el Leclerc es uno de los MBTS más ligeros del mundo, lo cual le proporciona una de las mejores relaciones potencia-peso de los tanques occidentales, 27 caballos por tonelada, que lo hace uno de los más rápidos de su generación ya que acelera de 0 a 32 km por hora en 5 segundos. El tubo de escape, situado atrás a la izquierda, está refrigerado para reducir la imagen térmica del tanque. La transmisión es de tipo hidromecánico, con 5 velocidades hacia adelante y 2 hacia atrás. Los depósitos tienen una capacidad de 1300 litros y actúan como protección adicional, esto le da un alcance de 550 kilómetros. Se le pueden añadir 2 depósitos externos de 200 litros en la trasera de la torre, pero tienen que ser desechados antes de entrar en combate porque limitan la rotación de la torre, con esto el alcance puede ampliarse a 650 kilómetros. La caja de cambios está equipada con un freno hidrocinético que puede reducir la velocidad del Leclerc con una deceleración de 7 metros por segundo, lo que puede ser muy útil en el último momento antes de recibir un impacto. El Leclerc todavía no ha sido usado aún en una guerra a gran escala. 15 unidades han sido desplegadas en Kosovo dentro del marco de las operaciones de paz de la ONU, donde los oficiales franceses consideraron como satisfactorio su rendimiento. 13 unidades del Leclerc fueron desplegadas en el sur del Líbano en misión de paz con la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano. Allí es cuando más cerca de entrar en combate han estado los Leclerc franceses. En 2006 un pelotón de 4 Leclerc se enfrentó a otro de tanques israelíes que intentaban entrar en la aldea de Marbain. Después de 20 minutos de tensión y apuntarse entre sí, los dos lados rompieron contacto. Los Leclerc emiratíes han sido desplegados en Yemen. Desde el verano de 2015 Emiratos Árabes Unidos destinó 2 batallones de Leclerc, que han visto combate en la guerra en Yemen. Las fuerzas yemeníes han logrado destruir algunos de ellos, mediante misiles Cornet. Gracias por acompañarnos hasta el final, nos vemos en un próximo vídeo del Legionario.